Estoy muy contento de estar aquí con ustedes, de poder compartir los tesoros y las cosas increíbles y maravillosas que el Señor hace, no solamente aquí, sino en muchos otros lugares. Entonces, me gustaría empezar poniendo este tiempo en las manos de nuestro Dios, pidiéndole que sea Él el que nos muestre, el que hable, el que nos dirija. ¿Les parece bien? Entonces vamos a orar. Señor Jesús, en esta tarde te doy muchas gracias por este tiempo, Señor, que tú has preparado para los jóvenes de aquí, del norte, Señor. Gracias porque tú eres bueno, porque tu misericordia es para siempre, Señor. Gracias también por tu exhortación, por tu ánimo, por tu amor, Señor. Te pido que en esta tarde, Señor, seamos sensibles para escuchar tu voz, Señor, para escuchar lo que tú tienes que decirnos, mi Dios. Ponemos este tiempo en tus manos, te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Ok, pues podemos empezar con las fotitos, por favor. Les voy contando. Yo soy dentista, que algunos de aquí lo saben, incluso algunos de aquí los he atendido. Entonces, pues les cuento que yo no sabía qué estudiar. Cuando yo salí de la prepa, yo estaba así como de ¿qué voy a hacer con mi vida, no? Y mi papá me dijo, pues sé dentista, porque yo quería también escoger algo que pudiera honrar al Señor y que pudiera usarlo para servirlo a Él. Entonces, pues le hice caso a mi papá y dije, ok, voy a estudiar para dentista. Y se lo entregué al Señor. Entonces, Él me ha dado la oportunidad de ir a algunos lugares, por su gracia. Hemos estado en la Sierra Tarahumara, hemos estado en Colombia, en unas islas, bendiciendo a las personas y siendo la extensión del amor de Jesús ahí. Y en esta oportunidad salió el calendario del 2023 y justamente el primer viaje pues fue a Brigada Médica África. Y el Señor pues incomodó mi corazón muchísimo. Justamente más o menos por esas fechas en que lanzaron el calendario, platicaba con un amigo sobre el tiempo y él me decía, ¿cómo es que Dios me hizo una pregunta medio incómoda? ¿Cuántas cosas de tu agenda glorifican a Dios? Entonces yo recuerdo que eso me dejó pensando mucho y orando le dije, Señor, si es tu voluntad que tome mi tiempo para hacer esto, tú abre puertas, Señor, que no sea yo, porque a veces tendemos a hacer muchas cosas en nuestras fuerzas, ¿no? Y tomar decisiones independientes de Dios, cuando somos llamados a ser dependientes de Cristo. Entonces oré y el Señor comenzó a abrir puertas y a acomodar todo. Entonces pues llegó el día y les quiero contar un poquito sobre este hermoso país que se llama Mauritania y está en el noroeste de África, está en la costa. En esta nación el 99% de las personas son musulmanas, son puros musulmanes, ellos creen en Alá, en el Islam y todas estas cosas, y solamente el 0.3% de la población es cristiana, católicos, entre otras cosas. Y este país tiene realmente una gran necesidad económica, es un país muy pobre, pero creo que también refleja la condición espiritual. Es un país también con una necesidad espiritual muy grande y bueno, más del 20% de la población vive con menos de $1.25 al día. Entonces, pues el Señor nos llevó para allá y nos permitió trabajar con una fundación que se llama Noura. Entonces, ella es Jackie, ella es junto con su esposo fundaron Noura y esta fundación se trata de ir y apoyar a las personas que están en prisión. Ellos trabajan en prisiones en Mauritania, entonces llevando servicios médicos, dental, entre otros. Y bueno, el Señor nos permitió escuchar el testimonio de Jackie y es que ella y su esposo, el Señor los llamó a plantarse allá para poder empezar con esta fundación. Entonces, allá el evangelismo es ilegal, allá no se puede hablar de Jesús, no se puede evangelizar, no puedes compartirle a nadie de Cristo. Puedes decir que eres cristiano y decir por qué, pero no puedes como convencer o intentar convencer a nadie, porque ellos pueden denunciarte, te arrestan y te meten a la cárcel. Entonces, ella junto con su esposo, empezando a hacer todo esto, un día llegó a oídos de extremistas árabes y fueron por su esposo y lo mataron en una de las calles de la capital que se llama Nouakchott. Entonces Jackie
pues se regresó a Estados Unidos con sus hijos, pero el Señor le llamó a regresar. Entonces ellos trabajando en prisiones, fue a la prisión donde estaba su esposo, donde estaba el hombre que mató a su esposo, y ella pues lo vio y le dijo: ¿sabes qué? En el nombre de Jesús te perdono y yo voy a seguir sirviendo al Señor, yo voy a seguir viniendo y trayendo esperanza y salvación a las personas. Entonces ella nos contaba que habían espías entre las personas, o sea, si tú vas y trabajas allá y todo eso, hay personas que están escuchándote, y si alguno de ellos te identifica, pueden matarte y pueden ir y encarcelarte. Entonces por esa razón ellos nos decían que íbamos a trabajar con la fundación, pero que realmente no podíamos hablar directamente del Evangelio de Cristo. Entonces así empezamos nuestra primer punto, y fue hacia una prisión. Entonces ¿me ayudan con las fotos? Gracias. Entonces pues bueno, aquí empezamos trabajando en esta prisión, fue algo de mucha bendición. Llegamos ahí, estuvimos con ellos, instalamos todo, las sillas para poder hacer extracciones, limpiezas, se les dio medicina, llevamos maletas con muchas cosas, y uno de los chicos que estaba ahí, que es el de la foto superior derecha, ellos hablan árabe y algunos hablan francés. Entonces este chico no sabía nada ni de inglés, ni obviamente ni de español, solamente sabía 2 palabras, y la primera era señorita, nos decía señorita, ¿no? Y nosotros así como que este chavo, y cuando escuchamos la segunda palabra fue muy impactante. Él nos dijo libertad, era la segunda única palabra en español que él conocía. Entonces en ese momento el Señor trajo el siguiente versículo a mi mente, y dice así: el Espíritu del Señor Omnipotente está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar los corazones heridos, a proclamar liberación a los cautivos y libertad a los prisioneros. Entonces el Señor empezaba a hablar a mi corazón y a incomodarme, porque yo la verdad empecé a experimentar como una frustración porque no podía hablar de Jesús, o sea, era algo que no podíamos hacer, pero yo oraba y le decía: Señor, entonces ¿para qué me permitiste venir aquí? Y el Señor me empezó a mostrar que esta es la labor que el Señor nos ha dado a nosotros por hacer. Y Él me preguntaba, y quiero hacerte esta pregunta: ¿tú estás siendo parte de llevar esa buena noticia que trae libertad a las personas? Porque aquí tenemos realmente mucha libertad de hacerlo, y a veces no lo hacemos. Aquí no nos arrestan, aquí no nos meten a la cárcel, no nos matan, si al caso, como dice el pastor, será un botellazo, una piedra o algo así, pero realmente tenemos una gran libertad de poder predicar a Jesús, y a veces no lo estamos haciendo. Entonces este versículo dice: Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. Entonces Cristo te hizo libre a ti para que tú puedas ser parte de llevar esa libertad a otros. Porque a veces creo que llegamos a ser y caemos en un egoísmo de decir: pues yo ya soy salvo, yo ya conozco al Señor, y te encierras en tu mundo y nos encerramos en nuestros problemas, en nuestras aflicciones, en todas estas cosas, y el Señor dice: si voltearas a ver a la persona de al lado y la necesidad que está viviendo el de al lado, creo que muchas cosas cambiarían. El poder, platicaba con alguien y le decía: Dios no nos hizo para estar en una esfera cristiana, no fuimos diseñados para eso, fuimos diseñados para ser libres y llevar también por gracia esa libertad a otros. Entonces mantengámonos firmes en esa libertad para poder llevar esa libertad a otros. Y encontraba esta imagen sobre esta escalera, y es que Cristo es esa escalera que conecta el cielo y la tierra. Esa es una visión del Antiguo Testamento de una escalera que conecta el cielo y la tierra, y la verdad es que solamente en Cristo hay salvación. Entonces podríamos hacer muchas cosas, podríamos llevarles medicinas, podríamos quitarles un diente, hacerles una limpieza, pero realmente eso no va a salvarles, y eso yo lo oraba, ¿no? Y solamente lo único que va a salvarles es que ellos conozcan a Jesús, que ellos crean
en el nombre de Jesús, que ellos puedan abrazar a esta escalera y ser dependientes totalmente de Cristo, así como tú y yo hemos creído y como tú y yo lo somos. Entonces, esa es la libertad que el Señor quiere llevar, a que ellos conozcan el nombre de Jesús y que en Él, y creyendo en Él, tengan vida eterna. Y lo que nos pasa como cristianos a veces es que también empezamos a querer ser libres o a querer experimentar la vida cristiana de una forma religiosa, y en nuestros propios intentos queremos alcanzar el ser agradables a Dios. Entonces también caer en esa religiosidad es algo que el Señor nos está llamando a ser libres de la religiosidad. Entonces esta es una escalera que conecta el cielo y la tierra, y la otra es un intento del hombre por llegar al cielo. Entonces este es el mensaje que estas personas necesitan. Y en la siguiente foto tenemos algunos del equipo con los que estuvimos trabajando. Esta fundación Noura, ellos contratan traductores. Ellos no son cristianos, ellos viven allá y son contratados para poder traducir del árabe al inglés y viceversa, y poder tener esta comunicación con las personas a las que fuimos a atender. Entonces nosotros nos sorprendíamos muchísimo y platicábamos cómo el Señor es tan hermoso que Él puede elegir a quien Él quiera para hacer su obra. Y estas personas, siendo musulmanes, estaban siendo usados por el Dios verdadero para hacer esa bondad hacia esas personas que necesitaban esa ayuda física, y el Señor nos estaba llevando ahí, y ellos, sin darse cuenta, estaban siendo parte de la obra que Dios está haciendo allá. Y pudimos convivir con ellos 15 días, y Dios nos mostraba cómo ellos son ese primer objetivo a quienes pudimos ser testimonio, porque platicábamos con ellos y tienen una disciplina impresionante. O sea, ellos íbamos en el camino, ellos oran como 5 veces al día. Entonces íbamos en la carretera y de repente se estacionaban y se bajaban y no, esperen, tenemos que hacer nuestras oraciones. Entonces se bajaban y ahí no importaba en dónde estuviéramos ni la hora que fuera, nos estacionábamos, ellos se bajaban, se lavaban la cara, se lavaban los pies, extendían una cobija y comenzaban a orar, a orar, a orar. Y nosotros así como que, ay, bueno, pues vamos a orar también nosotros, ¿no? Entonces fue algo que realmente fue muy retante. O sea, a veces aquí como no es algo que vemos aquí, estamos como muy, muy cómodos, ¿no? Como diciendo, bueno, pero realmente el Señor es como… La oración es necesaria, la oración es la vida del cristianismo, y a veces no oramos. O sea, es impresionante cómo a esas personas no les importa el lugar, ni la circunstancia, ni el trabajo, ellos se detienen a orar. Y el Señor nos dice, te pedí que velaras conmigo 1 hora y no has podido hacerlo. Entonces, ¿cuántas veces el Señor nos llama a pasar tiempo con Él, tener veladas de oración con Él? No es necesario venir aquí a la iglesia para tener una velada de oración con Él. Es solo cerrar la puerta, inclinarte ante Él y derramar tu corazón delante de Él. Y eso es a lo que hemos sido llamados. Y muchas veces no lo hacemos porque estamos tan ocupados haciendo cosas, trabajando, estudiando, que dejamos al Señor a veces al último. Entonces las disciplinas en estas personas eran impresionantes y también fuimos retados de esa forma. Ya después el Señor nos llevó a una pequeña comunidad que se llama Gubaba. Entonces ahí nos pedían habían como casetas y pedían permisos para que pudiéramos pasar a las comunidades. Pero en una de esas casetas el permiso no pasó y nos dijeron como no pueden pasar, ellos ya nos estaban esperando ahí. Y de repente estábamos en una ciudad sin tener dónde dormir ni qué comer. Y éramos como que, Señor, pues sabemos que tú vas a proveer y esperamos. Entonces un doctor nos dijo, hey, vénganse a mi casa, yo los recibo con comida, aquí los esperamos. Y llegamos a su casa y son estas personas que están en las fotos. Pudimos abrazarlos, pudimos compartir el amor del Señor con ellos, oramos por ellos. Y el Señor me recordaba cuando Él dijo que le era necesario pasar por Samaria. Como a veces en nuestros planes somos a veces tan perfeccionistas y tenemos todo tan calculado, y cuando algo se sale de nuestro control explotamos y como que no, pero también el Señor nos mostraba cómo Él realmente tiene el control de todo, y a veces van a pasar cosas en nuestra vida como cristianos que no van a estar en nuestros planes y no van a estar en tus planes, pero ¿sabes qué? En los planes del Señor sí están.
sean cosas buenas o sean cosas malas. Esas cosas el Señor las tiene preparadas porque aún en sus manos lo bueno y lo malo es bueno y tiene un propósito. Entonces pudimos descansar en que era necesario pasar por ahí y ahí el Señor nos mostró cómo Él está haciendo una obra en la gente allá. Nosotros no llegamos y es como que ya les predicamos y ya son salvos y ya, ¿no? No, allá es un proceso bastante lento y el Señor nos daba esta palabra. Dice, porque en esto es verdadero el dicho. Uno es el que siembra, el otro el que ciega. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Dice después, más adelante, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él, en Cristo. Dice, por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo. Y esto es muy importante porque aquí dice que la mujer daba un testimonio diciendo. A veces hay una frase que dice, no es necesario que hables para predicar el evangelio, ¿no? O sea, como dando a entender que con tus acciones es suficiente. Pero la verdad es que yo no estoy muy de acuerdo con eso. Yo creo que tu testimonio es parte de, pero es necesario hablar de Jesús. O sea, qué padre que podamos dar un buen testimonio y portarnos bien, pero la gente necesita escucharte. La gente necesita escucharte, decirles, ¿sabes qué? Jesús te ama. Jesús murió por ti y tiene un propósito para ti. El Señor quiere enviarnos a eso, no nada más a tener una vida moral. Una vida moral no salva, solo Cristo salva y hemos sido llamados a llevar su nombre. Después de esto, pasamos la noche con ellos y avanzamos a la comunidad. Ahí entramos. Y esta era una tribu, era como una especie de tribu, estaba muy alejada, pasamos algunas horas para llegar y nos recibieron con danzas, bailando, con mucha alegría y pudimos bendecirles, pudimos ofrecer también servicio médico, enfermería y también dentistas. Entonces, el Señor, cuando estuvo en su ministerio aquí en la tierra, Él ayudaba a las personas, ¿cierto? Él sanaba a los enfermos, Él daba vista a los ciegos, ayudaba a las personas y Dios nos mostraba cómo Él sigue haciendo eso, pero lo hace a través de ti y de mí. Él quiere tomar tus manos, Él quiere tomar tus pies para poder ir y extender su amor a las personas. No quiere que nos quedemos solamente aquí encerrados, Él quiere usarte. Y quiere usarte para llevar esa misericordia. Dice que Él veía a la multitud y tenía compasión de él. Y otra pregunta que el Señor me hacía es, cuando ves a las personas, ¿tienes compasión de ellas? ¿Eres movido a misericordia por la condición espiritual de las personas? ¿O es bien fácil que llegues a tu trabajo, a tu escuela, ¿no? Como en tu rollo y pensando en ti, en ti, en ti, en ti? Y es que el ego es lo que nos aleja de la cruz. Pero esta actitud de misericordia es a la que Dios quiere llevarnos también. Dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Estas personas, ellos cuando hablan de Dios y que dicen gracias a Dios, se refieren a Alá. Y es que hay muchos nombres, ¿no? Hay muchos nombres en religiones, en creencias, Alá, Buda, Mahoma y entre otros. Pero es importante levantarnos y decir que solamente el nombre de Cristo es el único que nos fue dado para poder llegar al Padre. Entonces, seguimos avanzando y el Señor nos mostró la forma en la que allá se evangeliza. Y es la siguiente. Allá, para poder evangelizar, tú tienes que dejar todo aquí. Tienes que dejar tu vida aquí, tienes que llegar allá, tienes que plantarte, adoptar su cultura, adoptar el idioma, por amor a ellos. Entonces empiezas a crear relaciones sociales con tus vecinos, en el trabajo, en la escuela, y poco a poco empezar a compartirles de Cristo. Y un hermano allá decía, nosotros tenemos que ayunar muchísimo porque como hay espías, tenemos que tener un discernimiento de parte del Señor, porque Él nos va diciendo, a él sí predícale, a ella no le prediques, o a él sí, ¿no?
Entonces son hermanos tan dependientes de Dios que es impresionante, ¿no? Entonces los misioneros que están allá son personas que ya llevan 4, 5, 6 años plantados allá por amor a estas personas y que aprendieron el idioma y que aprendieron la cultura y aprendieron todo esto solamente para llevar el nombre de Jesús y que ellos pudieran ser salvos. Entonces el evangelismo o el propósito de las misiones no es nada más hacer evangelismo, es hacer discípulos, ¿no? O sea, es sembrar y también hacer que esas personas puedan crecer en su relación con el Señor. Y cuando ellos crezcan en su relación con el Señor, que ellos puedan también compartirles a otros y que puedan seguir creciendo y madurando. Y como dice la palabra, que se agreguen a la iglesia a todos aquellos que han de ser salvos. Entonces es el propósito de las misiones, ese es el propósito de Dios. Y llevar pues esta esperanza, dice Romanos 5:11, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él, por Cristo, seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Y este es el mensaje que tenemos que llevar a las personas, la reconciliación, porque se nos olvida que la realidad es que las personas están en enemistad con Dios y hay una consecuencia por eso. Y esa consecuencia es el infierno, es la condenación eterna, separados de Dios, y nadie habla de eso, ¿no? O sea, es como que a veces decimos, sí, Dios te ama, repite esta oración y serás salvo. Pero nos quedamos muy cortos. Creo que hay que hacer esa conciencia, que la gente realmente necesita reconciliarse con Dios y la gente se está yendo al infierno. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? Solo estamos aquí preocupándonos y no lo digo en mala onda, sino preocupándonos porque las luces se vean bien o que se escuche todo bien. Y allá afuera pues no hablamos nada a veces. Entonces el Señor anhela usarnos para hablar de esa reconciliación, de esa esperanza de vida eterna y esa paz de que cuando mueras vas a abrir tus ojos y lo único que vas a ver es a Cristo y encontrarte con Él, como nos ministraba Shar en la alabanza, poder estar cara a cara frente al único Dios vivo. Así seguimos avanzando, avanzamos a las demás prisiones y llegamos a una en específico donde pues todos estábamos conscientes de que no podíamos ser tan intencionales en predicar a Cristo. Entonces yo recuerdo que esa noche oré y le dije, Señor, permíteme orar por las personas que voy a atender. Hice puras extracciones, nunca había hecho tantas en mi vida. Entonces oraba por ellos y le decía, Señor, dame una palabra, ¿qué quieres que ore por esta persona? ¿No? Porque no hay nadie orando por ellos. Por ti tal vez está orando tu mamá, tu papá, tus hermanos, o tú oras por tu familia, ¿no? Pero por ellos no hay nadie que esté orando. Entonces comenzamos a orar por ellos mientras les quitábamos un diente o les hacíamos una limpieza. Y estábamos trabajando y de repente una de las chicas del equipo empieza a decir, recibe al Señor en tu corazón, entrégale tu vida a Cristo, Él te va a sacar de este lugar. Y todos nos quedamos así como, ¿qué está haciendo? Nos van a meter a la cárcel. Y ya solo estábamos esperando que alguien nos dijera como arresten a todo este equipo y se quedan aquí, ¿no? Entonces yo recuerdo que nada más sentí la cara así caliente, ¿no? Y como que dije... Entonces, pero ella estaba impresionantemente así de, porque era el único hombre en esa cárcel que hablaba español. Entonces ella dijo, de aquí soy y le voy a predicar a Cristo. Y se paró y le empezó a decir y a decir y a decir, y este hombre solo le escuchaba y le escuchaba. Y ¿saben qué? Dios le dio gracia con él. Y él no dijo nada, no nos acusó, no dijo nada. Y creemos que esa semilla va a dar fruto en su tiempo. Y estuvimos orando por ese hombre y creemos que el Señor va a hacer algo en su corazón y que esa palabra no va a regresar vacía. Y platicando ya en la noche de reflexión con el equipo,
le decíamos como, o sea, ¿realmente estaríamos dispuestos a quedarnos aquí en la cárcel? O sea, si nos dijeran, te vamos a meter a la cárcel por predicar a Cristo. Y hubo como un choque en el equipo de, oye, te pasaste, qué imprudente eres. O sea, yo tengo familia, yo tengo que regresar. Pero también estaban los de, no importa, si por Cristo nos van a meter a la cárcel, aquí nos quedamos y aquí adoramos y aquí levantamos nuestras manos y el Señor va a hacer grandes cosas. Entonces, eso fue como muy confrontante también. Pero Dios fue bueno y creemos que Él va a hacer algo grande. Entonces después de ahí avanzamos también a otra cárcel, que es la de mujeres. Estuvimos ahí con ellas también, siendo esa extensión del amor de Dios, de cuidado para ellas. Y al final estuvimos en una casa. Y creo que esta fue muy especial porque tampoco estaba dentro de los planes. Estuvimos con estos chiquitos, les dimos pastas, los abrazamos, oramos por ellos. Y hay una señora de rosa que está en la foto del lado derecho, en la parte de abajo. Y esa señora es de República Dominicana. Ella se llama Ramona y ella era cristiana. Entonces ella dejó todo en su país para poder ir ahí y estar con esas mujeres. Y ella nos dijo, quiero pedirles por favor que oren por nosotros, porque estoy empezando a enseñar la Biblia a escondidas y estamos empezando a enseñarles a estos niños el Génesis y a Adán y Eva y Noé y a las mujeres los evangelios y todo esto. Entonces fue algo muy conmovedor y muy confrontante también, porque el Señor nos llevó ahí también para fortalecerla, para animarla. Y creo que esto sí fue algo que a mí me quebrantó mucho porque en verdad, o sea, que no nos hace nada por enseñar a Cristo. Entonces, quiero que traigas a tu mente ahorita una persona a la que le estés enseñando de Cristo. Puede venir alguien a tu mente que digas, esta persona no conoce, pero le estoy empezando a enseñar de Cristo, poco a poquito. ¿Sabes qué? La Biblia dice que Adán y Eva, ¿no? Aunque sea. Y no, o sea, fue bien difícil, ¿no? Yo también, o sea, el Señor nos confrontó con tantas preguntas. Y ella, arriesgando su vida, ella dijo, oren para que Dios guarde su palabra, para que Dios no permita que nos encarcelen por esto y que las personas puedan escuchar la palabra. Entonces, pues, de esta forma pudimos estar en este hermoso lugar. Esas son algunas de las personas del equipo. Vimos cosas impresionantes. También un milagro hermoso fue que una amiga pudo quitar una muelita que clínicamente era quirúrgico, era algo que se tenía que hacer una cirugía. Y oramos y creímos que el Señor hizo algo en el cuerpo de ese hombre, porque tienen unas raíces enormes y un hueso denso. Entonces ese tipo de extracciones no se podía quitar así manualmente, teníamos que abrir y teníamos que cortar hueso y después sacarlo. Pues ese diente no tenemos ni idea hasta ahorita de cómo salió. Creemos que el Señor nos respalda su obra. Entonces la chica que está del lado derecho de abajo, ella fue la que predicó de Cristo. Y ella se paraba todos los días a las 3 de la mañana a orar por el equipo y no supimos hasta después. Y ella nos dijo, ¿saben qué? El Señor me está llamando a dejar todo y venir acá por estas personas. Entonces les puse esa fotito para que la tengan en su mente y que puedan orar por ella, porque necesitamos orar porque el Señor levante personas allá, personas que estén dispuestas a dejarlo todo para predicar su nombre y este nombre, Jesús, el camino, la verdad, la vida, admirable. Y si te pregunto esto, ¿qué sería de tu vida ahorita si nadie nunca, jamás te hubiera presentado a Jesús? ¿Dónde estarías? ¿Qué estarías haciendo si nunca hubieras escuchado el nombre Jesús? Y mi papá me decía, ay, creo que mi vida ni siquiera tendría sentido. Y es cierto, porque este hombre, Dios hombre, fue el que vino a traerle sentido a todo. El que vino a traer vida, esperanza, paz, reconciliación, vida eterna, y está preparando un lugar para nosotros, para encontrarnos con Él. Entonces les quiero compartir este último versículo que dice así:
Pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre, solamente en su nombre. Entonces vamos a cerrar este tiempo con una oración. Gracias por su tiempo, gracias por escuchar y espero que haya sido de bendición, que el Señor haya incomodado algún corazón para compartir su nombre. Señor Jesús, te doy muchas gracias por este tiempo, Padre. Gracias porque tú eres tan bueno, Señor, y gracias porque has tenido por bien tomarnos en tus manos como un instrumento para llevar tu verdad, para levantar tu nombre, Señor, para gritarle al mundo que tú salvas. Señor, yo te pido por este grupo de jóvenes, Señor, por nuestros pastores, por nuestros líderes, Pami, Andrés. Señor, yo te pido que tú nos levantes para compartir tu nombre al perdido, al ciego, al que está muerto en sus delitos y pecados, Señor. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos a olvidarnos de nosotros mismos para pensar en aquellos, Señor, que no han escuchado de ti. Levántate, Señor Jesús, por medio de nuestras manos, de nuestra voz, de nuestros pies, Señor. No en nuestras fuerzas, sino en el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Yo bendigo este grupo y te doy gracias por tu amor para con nosotros, porque te conocemos y porque pronto te veremos, amado Jesús. En Cristo Jesús oramos. Amén. Le damos un aplauso enorme de gloria a Dios por tu vida. Dianita, que Dios te siga usando, que Dios te siga incomodando para hacer eso y más. Y banda, nos tiene que confrontar precisamente la libertad que bien nos recordaba Dianita, que tú y yo tenemos para predicar el nombre de Jesús. Podemos hacer más, podemos ir por más. Y tú dices, ay, entonces me voy para la sierra. Amén, si Dios lo pone en tu corazón. Pero como bien decía, empieza con el que ya tienes en mente. Empieza con tu amigo en la escuela, que ahí lo tienes y no les hablamos a veces por pena o por vergüenza, mientras hay gente en el mundo rifándose el físico, literalmente rifándose la vida para poder predicar. Hay que orar también por estas personas. Estamos en una iglesia que se llama Vida Nueva. ¿Para qué? Para Tlalnepantla. No, ya no va para el mundo. ¿Por qué? Porque necesitamos hacer discípulos, necesitamos predicar de la palabra, y yo estoy seguro que de aquí va a salir más gente como de Anita, que vayan y prediquen la palabra a todas partes del mundo. Amén. Ahora, ¿qué creen? ¿Doble sorpresa el día de hoy? Sí, doble, porque también nos acompaña nuestro pastor, a quien les pido que recibamos con un fuerte aplauso, nuestro pastor César González. ¿Cómo están, chavos? Ahorita que estaba escuchando a Diana, se me vino a la mente un versículo que está en Juan 20:21, subráyenlo ahí en su Biblia. En Juan 20:21 dice la Escritura: entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. ¿Sí? Jesús fue enviado por el Padre a cumplir una misión, un propósito, y así como Él fue enviado, nos dice a nosotros, igual yo los envío a ustedes. Entonces, en ese sentido, todos tenemos una misión, ¿sí? Tenemos un propósito misionero de anunciar el Evangelio, ya sea en nuestro círculo más cercano, con amigos, con algún familiar, orando por ellos, compartiéndoles la palabra, con nuestro testimonio, hablando. Y también en un contexto más lejano, ¿no? Quizá algunos de ustedes sean llamados a las misiones, que es una parte del ministerio muy especial. Yo siempre he pensado que los misioneros son los superhéroes, ¿no? Bueno, los superhéroes Jesús, ¿no? Pero ellos dejan todo, como esta chava que platicaba Diana, que se va a Mauritania y le matan al esposo, ¿no? Imagínate, se quedó huérfano sus hijos, se quedó viuda ella, se regresa a Estados Unidos y el Señor le dice, regrésate para allá y ve a predicarle a la cárcel donde está el asesino de tu esposo. ¿Qué te parece esa historia? Está fuerte, ¿no? Muy, muy fuerte.
O la otra muchachita de Dominicana, ¿no? Que se quiere ir para allá. Ya el Señor ya la llamó, ¿no? Y el Señor le dará lo que necesite para irse a cambiar a otro país con otra gente, otra cultura, otro idioma, todo diferente para ganarse a alguien para Cristo. Imagínate cómo dejan todo, ¿no? Y aquí en esta iglesia no tenemos un ministerio de misiones como tal. Oramos por los misioneros porque Vida Nueva sostiene varios misioneros, pero misiones más locales, así como ustedes o con ustedes, no tenemos. Oremos por eso, ¿no? Que el Señor levante algún ministerio de misiones. Y a pesar que no tenemos ningún ministerio así específico de misiones en jóvenes, Dios ha levantado misioneros desde aquí, del grupo de jóvenes. Lo que pasa es que yo llegué hace como 25 años, un poquito antes que ustedes, a este grupo. Y les puedo platicar de 3 o 4 casos de chavos que han salido de aquí, de entre ustedes, y que fueron llamados como misioneros. El caso del doctor Luis, que estuvo en la alabanza varios años y Dios lo llama a las misiones a la sierra de San Luis Potosí y deja todo su profesión de médico en el Hospital Ángeles, deja todo y se va a vivir a la comunidad de los Pames en un pueblito que se llama el Huizachal, allá construir una chocita con palos y ahí con su esposa a vivir entre los Pames. Y ahí nacieron sus 2 hijos del doctor y él salió de aquí, de este grupo. Y recuerdo a otra hermanita que vino hace 2 semanas, Cecia, que estuvo aquí en el grupo de jóvenes, estuvo en la alabanza también con Raúl y el Señor la llamó también. ¿Sí? Ella es contadora pública, trabajó en varias empresas y de pronto, ¿sabes qué? El Señor me está llamando y se asoció ahí con algunas iglesias misioneras y ahorita está en Yucatán atendiendo un asilo para niños, ¿no? Predicando el evangelio y organizando todo ese asilo de niños, creo que son huérfanos y pobres, algo así. Entonces dejó todo, su carrera, su profesión, todo su futuro brillante en las empresas aquí en México, porque el Señor la llamó y está allá. Bueno, es un llamado muy especial, eso no quiere decir que todos vamos a ser llamados a irnos a vivir a África, ¿no? Pero quizá algunos de ustedes sí. Entonces oren por eso, ¿no? Las misiones se tienen que apoyar de 3 formas. Número 1, orando en primer lugar. Número 2, dando, para que el que va a ir pues tenga para comer, ¿no? Y número 3, si Dios te llama, pues apoyando, yendo a viajes cortos como este que hizo Diana o otro tipo de cosas, ¿no? Bueno, vamos a predicar la palabra un ratito nada más, no quiero aturdirlos con otros 55 minutos de prédica, pero sí revisar el pasaje que nos tocaba el día de hoy, en 1 Timoteo capítulo 1, abran su Biblia ahí en 1 Timoteo 1, ¿sí? Voy a saltar al versículo 12, 13 y 14, que son los 3 versículos que voy a compartirles brevemente. Es el apóstol Pablo el que está hablando. Y este pequeño devocional se titula El poder de la gracia. Miren el versículo 12, el apóstol Pablo dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Y el versículo 14 creo que es el versículo clave de esta sección, si quieres subrayarlo. Dice: pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. ¿Quién fue el apóstol Pablo? Pues fue un erudito que nació en la ciudad de Tarso. Después se cambió a Jerusalén, sus papás se lo llevan a vivir a Jerusalén y ahí desde muy pequeñito comienza a educarse con un rabino muy famoso de nombre Gamaliel. Se instruye a los pies de Gamaliel, llega a ser un erudito, políglota. Algunos piensan que Pablo pudo haber hablado hebreo, griego y arameo, imagínate. Y además era un sabio de la ley de Moisés, conocía toda la Biblia. En aquel tiempo era solamente el Antiguo Testamento y era un enorme, grandísimo maestro de la ley, fariseo de fariseos, sabio y lleno de soberbia, ¿sí? Entonces, a manera de introducción vamos a leer un poquito de la vida de Saulo. En Hechos capítulo 9, si me acompañas, se nos da una breve biografía de Saulo y de su conversión, que muchos de ustedes ya han leído, pero vamos a repasarla porque quizá otros más no la han leído nunca.
Hechos capítulo 9 dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Es decir, Saulo era una persona tan soberbia, tan arrogante, que pensaba que la única religión que podía salvar era el judaísmo, ¿sí? Y de pronto, él como judío y fariseo, se entera que hay un hombre por ahí con una túnica de guaraches que está diciendo: yo soy el camino, la verdad y la vida, que está sanando a los enfermos, y que además el muy insensato se atreve a perdonar los pecados, siendo que Jehová es el único que puede perdonar pecados. ¿Quién era este hombre? Jesús. Entonces Saulo dice: ¿cómo es posible que se atreva a perdonar pecados? Él se enteró de todo esto, ¿verdad? Desde luego, después de la muerte y crucifixión de Cristo se relata este pasaje, pero Saulo seguramente había escuchado hablar de Jesús, aunque nunca encontró a Jesús físicamente mientras Jesús estuvo aquí en la tierra, ¿verdad? Pero él odiaba a Jesús y odiaba a los cristianos. Y entonces sale rumbo a Damasco para maltratar a los cristianos, que se les llamaba los del camino, por cierto. Ahí en el versículo 2, todavía no se les llamó cristianos hasta un poquito después, se les llamaba los del camino. Y en el versículo 3 dice que yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces o golpes contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate, entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Vean el versículo 15, él entra a la ciudad y en el versículo 15 el Señor le dice: ve, porque instrumento escogido me es este. Le dice a Ananías que tenía que ir con Saulo para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Vean cómo Dios escogió a Saulo para llevar su nombre, para predicar, para ser transformado. Y aquí en este texto pues se relata la conversión de Saulo. ¿Cómo es posible que este asesino que odiaba a Jesús y odiaba a los cristianos estuvo en el martirio de Esteban? En el capítulo 7 de los Hechos de los Apóstoles, apedrearon a Esteban hasta la muerte por ser cristiano, y ahí Saulo era el jefe de los que lo estaban apedreando. Imagínate, era un hombre lleno de odio, de rencor, de maldición, ¿no? De religión, pero el Señor lo transformó, el Señor lo cambió. Así que si el Señor pudo cambiar a Saulo, que no pueda con tu tío, o con tu abuelita, o contigo mismo, si es que no te has convertido, ¿no? Ahora sí regreso a 1 Timoteo y ahora vas a entender un poquito más el versículo 12, por qué Saulo está tan agradecido con Dios. Y vamos a ver en primer lugar esta fuente de la gracia, de dónde proviene la gracia. En el versículo 12 dice 1 Timoteo 1:12, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. ¿A quién le está dando gracias en el versículo 12 Pablo de Tarso, antes llamado Saulo? A Cristo Jesús nuestro Señor. Él reconoce que la fuente de la gracia, la fuente del perdón y de la salvación y de todas las bendiciones de Dios se encuentra solamente, completamente en Cristo Jesús. Él es la única fuente de la gracia. Si tú eres algo o tienes algo, es por la gracia del Señor Jesucristo. Si tú ya lo conoces a Él, si ya naciste de nuevo, dale gracias a Él. Él es la fuente de toda gracia. Dice en el versículo 12, me tuvo por fiel, ¿sí? Eso significa que Pablo no fue fiel para nada, era un asesino. Y ya siendo apóstol, él tampoco se considera el mejor de los apóstoles, ¿sí? Entonces, aunque él no merecía ser llamado fiel, porque en realidad no fue fiel, al igual que ninguno de nosotros es fiel al 100% al Señor, el Señor lo tuvo por fiel,
¿sí? Le contó su vida como una vida de fidelidad y además, dice Pablo, me puso en el ministerio. ¿Quién lo puso en el ministerio a Pablo? El Señor, por su gracia, ¿sí? Entonces, si tú tienes el enorme privilegio de servir al Señor, de estar en un estudio bíblico, de compartir de la palabra, ¿quién te puso ahí? Te puso el Señor Jesucristo. El Señor Jesús fue el que te puso en este país, en esta ciudad, con esta familia, en esta iglesia, con estos líderes, en esa secundaria o prepa o universidad donde tú te encuentras, por su gracia. Él es el que te puso ahí. Y nosotros debemos decirle, gracias Señor, porque no me lo merecía. Me tuviste por fiel sin serlo, Señor, y además me pusiste en el ministerio. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 9 y 10, si quieren buscarlo, aquí se los voy a leer. 1 Corintios 15, versículo 9 y 10. Vean lo que el apóstol Pablo piensa acerca de sí mismo. Dice aquí este texto, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. ¿Sabes qué? El Señor me escogió por su gracia, el Señor me puso en el ministerio, pero la verdad yo no me lo merezco, ¿sí? Me han puesto como apóstol. Un apóstol era un enviado. La palabra apóstol significa uno que es enviado con un mensaje, ¿sí? Entonces dice Pablo, de todos los apóstoles que hay, yo soy el más pequeño, no soy digno de ser llamado apóstol, porque yo maté cristianos, yo perseguí a la iglesia del Señor. Versículo 10, léanlo conmigo, dice, pero por la gracia de Dios, a ver, léanlo, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. La gracia de Dios es la que escoge, la gracia de Dios es la que fortalece, la gracia de Dios es la que perdona. Si algo eres tú, hermanito, hermanita, si algo has logrado en esta vida, si sacaste mención honorífica en tu kindergarten, y ahí tienes los diplomas, el Honor Roll A, ¿verdad? Ahí sacaste Honor Roll A en el kinder. ¡Wow! ¡Qué gran logro! Y después en la primaria también, y después hiciste una carrera y has logrado ciertas cosas y tienes un buen negocio, eres un buen ingeniero, quieres ser doctor, o Dianita que es dentista. ¿Sabes una cosa? Por la gracia de Dios eres lo que eres. ¿Sí? No fuiste tú, sino que fue la gracia de Dios la que te permitió llegar hasta donde tú estás. Entonces, en cada logro que tú hagas en esta vida, sea chiquito, sea grandote, sea mediano, lo que logres, cosas grandes, cosas pequeñas, acuérdate que fue la gracia de Dios y siempre dale gracias a Él y reconócelo a Él en todos tus caminos. Es que me saqué la medalla de puntualidad en el kinder. Cuando te den el micrófono, mijita, le dices, fue por la gracia de Dios que me saqué la medalla de puntualidad en el kinder. ¿Sí? Si pudiste ir a tal lugar, si pudiste hacer tal cosa, si pudiste atender a tantas personas, si pudiste ganar mucho dinero en tu negocio, es la gracia de Dios, no eres tú. Tienes que reconocerlo a Él, porque si no lo reconoces, se llama soberbia. 1 Corintios 4, del 1 al 2, ténganos los hombres por servidores de Cristo, dice Pablo. 1 Corintios 4, 1. Ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Somos simples servidores, nada más por la gracia de Dios. Así que aprendemos, regreso a 1 Timoteo 1, que la fuente de la gracia es el Señor Jesucristo, que Él nos tuvo por fieles y al igual que Pablo, Él te permite vivir y Él te permite servirlo por su gracia. Número 2, versículo 13, la necesidad de la gracia. Vamos a ver el verso 13. Dice Pablo, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes, ¿qué fue? Blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. ¿Sí? Pablo aquí reconoce su vida pasada. Ya siendo cristiano, ya siendo un gran apóstol, él les dice a Timoteo y a los de la iglesia de Éfeso, que era donde Timoteo ministraba, ¿saben qué? Yo antes fui un blasfemo, perseguidor e injuriador. Blasfemo significa hablar mal de Dios
o proferir maldición contra Dios, hablar tonterías en contra de Dios. Esa es la blasfemia. Perseguidor, porque persiguió a muchos cristianos y los asesinó, e injuriador. O sea, Pablo era una persona ofensiva, ¿sí? Si tú te lo hubieras encontrado en la calle y tú eras cristiano, antes de que él se convirtiera, te hubiera ofendido, te hubiera dicho de todo. Era un hombre ofensivo, rudo, ¿sí? Terrible, muy de carácter complicado, injuriador. Pero el versículo 13 a la mitad dice: mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Todos nosotros antes de convertirnos hicimos barbaridad y media, ¿verdad? No voy a repasar aquí la lista de barbaridades que tú cometiste, ni les voy a platicar las mías porque ese no es el caso de esta prédica. Pero lo que sí estoy seguro es que tú cometiste bastantes barbaridades y yo otras más, ¿sí? Todos pecamos de muchas maneras, quizá la manera de Pablo, quizá de otras maneras, ¿sí? Y no nos merecíamos más que el infierno. Y no nos dábamos cuenta que nuestra principal necesidad era la gracia de Dios, era Cristo. Esa es la mayor necesidad del ser humano. Por eso esta niña que dice Diana, que se paró ahí delante de todos y recibe a Cristo en tu corazón, y le valió, ¿sí? Si los metían en la cárcel, allá estaría Dianita ahorita en Mauritania. Estaríamos orando por ti, hija. Le mandamos una ofrenda ahí para que abras una iglesia en la cárcel en Mauritania. Sí, o sea, esa chava se llenó así de esa pasión, ¿verdad? Y dijo: es que la necesidad más grande de este hombre no es que le saquen las muelas, es Cristo. Y se llenó de esa pasión, y fue el Espíritu Santo el que la impulsó. En buena onda, sí fue el Espíritu Santo, y el Señor las libró de que las agarraran, ¿no? De que las metieran al botiquín mauritano. Pero esa es la más grande necesidad del ser humano, la gracia. Todo mundo necesitamos gracia porque todos hemos pecado. Y Pablo dice en el versículo 13: mas fui recibido a misericordia, es decir, a pesar de que fui un perseguidor y un injuriador y jamás cumplí la ley de Dios y no era capaz de cumplir la ley de Dios, el Señor me recibió a misericordia, porque era yo un ignorante y un incrédulo. Dile al de junto: ahí te hablan, porque eso éramos. En tu vida pasada, todo lo que hicimos fue porque éramos unos ignorantes de la palabra de Dios e incrédulos, ¿sí? Entonces, si tú tienes amigos ignorantes del evangelio e incrédulos o conocidos que practican cualquier cantidad de barbaridades, por el amor de Dios, tenles paciencia. Porque si el Señor a ti te tuvo paciencia y por su misericordia te salvó y te perdonó, por favor tú también tenles paciencia. Porque luego nos ponemos en el lugar del Espíritu Santo, ¿verdad? Y no, ¿cómo es posible? Este cuate, mi vecino, sigue de borracho, se va a ir al infierno. Gracias, Padre, que tú sí me salvaste a mí. Ya estás igual que el fariseo, mano. ¿Cómo crees? Si ese cuate es borracho y anda en sus cosas, lleva así 20 años, ten paciencia y sigue orando por él. Sigue clamando por él y síguelo saludando en la mañana y síguele regalando Biblias y hablándole de Cristo cuando se deje. Imagínense, si Dios le tuvo paciencia y misericordia a Pablo, ¿quiénes somos nosotros para no tenerles paciencia y misericordia a los vecinos? Ahí donde nosotros vive una vecinita, 2 casas, que hace varios años sacaba todos los viernes y los sábados sus bocinas, ¿sí? Y fiesta hasta las 4 de la madrugada. Especialmente el sábado yo me ponía poco contento porque no podía dormir y la fiesta seguía hasta las 4 de la madrugada. Yo tenía que estar aquí a las 7:30, a las 8. Y entonces llegaba así todo lampareado, ¿no? Pero en vez de enojarme, nos poníamos a orar por ella, ¿no? Y un día me acuerdo que le dije: Señor, por favor, que ya se acabe esta fiesta, Señor. En serio, yo sí le tengo misericordia a esta Paulina, pero de veras, Señor, en buena onda, necesito dormir un ratito, te lo suplico, Señor, alcánzala. Y estaba lloviendo y que cae un rayo, ¡pah!, que se va la luz en todo el condominio. ¡Aleluya! Pude dormir toda la madrugada. Dios contestó mis oraciones. Entonces, tengan paciencia, igual que Dios te la tuvo a ti. Y tercer punto del mensaje, versículo 14, el poder de la gracia. Vean el verso 14. Pero la gracia de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Señor, fue más abundante con la fe y el amor
que es en Cristo Jesús. Pregunta teológica número 1. ¿La gracia del Señor Jesucristo fue más abundante que qué? ¿O de qué? Pablo está diciendo, la gracia del Señor Jesucristo fue más grande, fue más poderosa que qué cosa. ¿Que qué? Que lo que dice el versículo 13. ¿Sí? A ver, se los voy a parafrasear. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante que mi ignorancia, que mi incredulidad, que mis blasfemias, que mis persecuciones y que mis groserías y mis insultos. Eso quiere decir el versículo 14. ¿Sí? El poder de la gracia de Cristo cubre todas las cosas. En el momento que Él te llama y tú te entregas a Él, no importa lo que tú hayas hecho, si tú abortaste, si tú asesinaste, si tú cometiste los peores pecados y las peores blasfemias, hay gracia para ti todavía. Hay gracia. Y la gracia del Señor será mucho más abundante. ¿Cómo opera la gracia? Ahí lo dice en el versículo 14, con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Qué frase, ¿verdad? Con la fe y el amor que es o que está en Cristo Jesús. En otras palabras, la fe para creer ni siquiera es tuya, el Señor te la da. Porque la fe y el amor se encuentran en Cristo Jesús. ¿Sí? Entonces, el mensaje del poder de la gracia es extraordinario, es maravilloso y nos lleva a entregarle nuestras vidas al Señor. Apunta la palabra gracia, que con esto tenía que haber empezado, pero quién sabe por qué no empecé ahí. La palabra gracia, charis se escribe en griego. Charis significa recibir un regalo inmerecido, un regalo que tú no te merecías para nada y que Dios te lo entrega gratis. No tienes que pagar ni un peso ni hacer nada para recibir ese regalo. Ese es el significado de la palabra gracia. Todo lo que tenemos es por gracia, todo lo que somos es por gracia, todo lo que el Señor nos ha dado es por gracia. Es un regalo que tú no te merecías, ni siquiera haber nacido merecíamos. Y si nacimos en este mundo fue por gracia. Si estamos vivos en este momento y escuchando la palabra de Dios, es por gracia. Tus papás, por gracia. Todos los alimentos que te comes, por gracia. Todo es por gracia de Dios. La palabra misericordia es lo opuesto, pero complementario a la gracia. La palabra misericordia significa o implica que Dios no te da lo que sí merecías. ¿Ok? ¿Qué sí merecíamos? El infierno y el castigo eterno. Entonces la misericordia de Dios es cuando Dios no te da lo que tú sí merecías. Si Dios nos ha perdonado y nos ha salvado, es por su misericordia. Él se abstuvo de darnos lo que sí merecíamos y nos bendijo con su gracia. La gracia es darnos lo que no merecíamos. La misericordia es cuando Dios se abstiene de darte lo que tú sí merecías. Se complementan. Por eso la gracia y la misericordia son unos de los atributos más preciosos de Dios. Y termino con Filipenses 3, versículos 7 al 9, para ejemplificar e ilustrar un poquito más la vida del apóstol Pablo. Filipenses 3, versículos 7 al 9. Estos son versículos de mucha confrontación del apóstol Pablo. Vamos a leerlo juntos para terminar y vamos a orar. ¿De acuerdo? ¿Qué dice Filipenses 3, 7? Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, en el original griego, por estiércol, para ganar a Cristo. Versículo 9, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo,
la justicia que es de Dios por la fe. El versículo 8 a mí me impacta mucho, ¿no? Pablo dice, todas las cosas que yo tenía para mí son basura. Y hablo 5 idiomas. Y si no los voy a usar para la gloria de Cristo, es basura para mí. Y todos mis títulos y el reconocimiento que tenía yo en el Sanedrín y el buen lugar que tenía, mi dinero que tenía, todo, si no voy a usar eso para la gloria de Cristo, es estiércol para mí. Qué radical, ¿no? Qué radical. Bueno, esto es lo que el Señor quiere de ti. Si no vas a usar tus talentos como doctor, como ingeniero, como pastor, como arquitecto, como deportista, como diseñador de modas, lo que tú vayas a hacer en este mundo, si no lo vas a usar para la gloria de Dios, mejor no lo uses. Mejor ya, ¿sabes qué? Regrésate al mundo mejor. Porque es basura si no lo usas para la gloria de Dios. Entonces todos los días empieza orando y dile, Señor, todo lo que tengo y todo lo que soy, y si me has permitido algo por tu gracia, que esto sea para tu gloria, Señor, porque si yo no uso mi carro para tu gloria, mi carrera para tu gloria, mi dinero para tu gloria y mi tiempo para tu gloria, es estiércol, Señor. No, y si lo voy a usar para otras cosas y para mí mismo, quítamelo, Señor, quítamelo. Ya un ejemplo muy radical de eso son las amigas de Diana africanas, ¿no? O bueno, gringas o... De plano es así, ya literal, dejan la casa y dejan todo y agarran un avión y se van con $100 a Mauritania a sembrar sus vidas allá. Ya es una cosa muy radical, necesitas un llamado de Dios para eso definitivamente, pero a lo mejor ninguno de ustedes va a caber en Mauritania. Yo no sé si Diana. Pero lo que sí sé es que el Señor quiere que le entregues tu vida, porque si algo recibiste es por gracia. Tú no tienes nada que sea tuyo. Nada te pertenece, no sé si me estoy explicando. Ni tu propio cuerpo. Como le decíamos ayer a un hermano ya viejito, cuídese, ya atiéndase por favor, sus pulmones, mire cómo está y ya camina todo chueco. Atiéndase, cuídese, hermano. No quiero. Y una hermana le decía, ¿usted sabe que ni su cuerpo le pertenece a usted? Entonces no le estamos pidiendo que se cuide por beneficio de usted, sino para que usted respete al Señor, porque su cuerpo no le pertenece. Atienda ya su cuerpo. ¿Verdad? Fíjate cómo somos tan necios, ¿no? Los seres humanos, necios de veras. No entendemos que no tenemos nada nuestro, que todo lo que tienes es por la gracia de Dios. Empuja al de junto, no, dale un empujoncito, dile, ya despiértate, ya acabamos. Y dile, si algo tienes es por la gracia de Dios, entiéndelo. Y dale otro empujón, ¿no? Por la gracia de Dios. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por este mensaje precioso de 1 Timoteo y cómo el apóstol Pablo reconoció tu bondad, tu misericordia, tu gracia. Señor, y nosotros aprendemos de estos pasajes muchísimo. Levanta tus manos, dile, Señor, gracias, porque habiendo yo sido antes pecador y rebelde y muchas cosas, fui alcanzado por tu misericordia y por tu gracia. Y tú me tuviste por fiel, aunque la verdad yo ni siquiera era fiel, Señor. Pero así tú me tuviste y me contaste por fiel. Gracias, Señor, te doy por todo esto. Que la gracia tuya, Señor, abunde en mi vida con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Y te pido que me des la paciencia y el amor para compartir de ti a otros que te necesitan tanto, Señor. Te damos la gloria y la honra, Señor, y te entregamos todo lo que somos, que sea para tu gloria nuestra vida, en Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, chavos, por haber escuchado. Que Dios los súper bendiga. Hola amigos, no sé ustedes, pero yo me identifico un buen con Saulo, porque si en algo yo soy experta es en regarla, y en pecar y en equivocarme. Y si no, preguntan a Jaciel y les va a decir sí es, sí soy 100%. Y una de las palabras que mencionó Dianita hace rato fue la palabra libertad, lo cual trajo a mi mente Juan capítulo 8, versículos 31 en adelante, donde dice así: entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Ellos le contestaron:
somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. Como dices tú, serán libres. Y esto me llama la atención porque justo la palabra que es contraria a libertad generalmente es esclavitud. Y cuando nosotros pensamos en esclavitud, pensamos en una persona que carece de derechos, en una persona que está sometida, en una persona que no tiene libertad, que probablemente muera y a nadie le importe, una persona que es maltratada, una persona que está destinada a algo feo. Y es algo gacho pensar que nosotros somos esos esclavos, aunque tú podrás decir o sea, yo voy en escuela privada, yo tengo mi propio coche, yo vivo en donde yo quiero, no sé, todo ese tipo de cosas, pero espiritualmente cada uno de nosotros es ese esclavo que está sometido al pecado. Y lo peor de esto no es tanto como el que seamos malas personas o el que dirán de nosotros o cómo tú te sientas, sino que el hecho de ser esclavo del pecado significa que ese pecado te condena y que ese pecado te separa de la presencia de Dios, y que nosotros activamente estamos rechazando constantemente a Dios y su obra. Ese mismo Dios que te creó, ese mismo Dios que ha visto por ti todos los días hasta el día de hoy, ese Dios que envió a su propio Hijo a morir por ti, a ese Dios es al que estamos rechazando y a ese Dios es al que estamos lastimando constantemente con nuestro pecado y con esa esclavitud. Y la buena noticia sigue en los versículos posteriores, porque después dice: así que si el Hijo los hace libres, ustedes serán realmente libres. Y esta es una buena noticia, porque Jesús vino y Jesús murió por ti y Jesús dio su vida. Él se despojó de su estatus de rey, se despojó de su estatus de ser el Hijo de Dios para venir y habitar y ser como uno de nosotros, y para ser un niño como nosotros lo fuimos, y para jugar con sus amigos, y para luego ser un adolescente como muchos ahorita somos, y para ser después un adulto joven como quizá muchos de nosotros también somos ahora. Y estar dispuesto a morir por ti y estar dispuesto a dar su vida de la peor manera que se nos pudo haber ocurrido, que ni siquiera se nos pudo haber ocurrido incluso, porque Él decidió ir a esa cruz de forma voluntaria y decidió que una corona de espinas le fracturara el cráneo y le atravesara el cerebro, porque estuvo dispuesto a que la última gota de su sangre fuera derramada, a sentir el máximo ataque de ansiedad a nivel de sudar sangre, a estar dispuesto a que clavos gigantes atravesaran sus manos y sus pies, para que nosotros el día de hoy podamos estar aquí sentados muy cómodos en una silla acolchonada, escuchando esta palabra que muchas veces menospreciamos. Entonces yo te quiero invitar a que tal vez, no sé si hay alguien que haya venido por primera vez, que haya escuchado esta palabra por primera vez, o incluso sea ya la enésima vez que la escuchas, pero si tú te sientes así, si tú sientes que eres ese esclavo del pecado y que has estado ofendiendo a Dios, que no sabes qué va a pasar contigo el día que ya no estés aquí, yo te invito a que aceptes a Cristo y ese sacrificio que hizo por ti en tu corazón, y que estés dispuesto a, como dice Romanos, ser hechos adopción de parte de Dios, porque eso es algo muy bonito. Alguien que es adoptado es alguien que no es hijo naturalmente, pero que recibe todos los derechos del hijo como si lo fuera. Entonces yo te invito a que, a pesar de que hoy seamos engendros del pecado, que podamos estar dispuestos a entregarnos a Cristo para poder ser adoptados y ser llamados hijos de Dios. Entonces te pido que me acompañes en esta oración, y los que ya la hemos hecho, también acompáñame para acompañar a los que nunca la han hecho. Señor, en esta tarde te doy gracias porque tú te diste por mí. Gracias porque tú estuviste dispuesto a dar a tu único hijo, a ese hijo perfecto, a ese hijo que no hizo nada para cargar con el castigo que a mí me tocaba. El día de hoy yo reconozco que soy pecadora. El día de hoy yo reconozco que te he lastimado, que muchas veces me ha valido lo que tú piensas y que muchas veces cínicamente he actuado en contra de ti. Y el día de hoy reconozco que Cristo es ese Salvador que tú enviaste a este mundo, que Él hizo un sacrificio, que Él fue ese cordero que apaciguó tu ira y que pagó la deuda que yo causé. Y acepto que Él es el único Señor, el único Salvador, el único medio por el cual viene esa libertad y esa vida. Y te acepto en mi corazón
para vivir todos mis días conforme a tu palabra, sabiendo que no significa que ya soy perfecto desde este mismo instante, sino que voy a buscar esa santidad todos mis días, entregándote mi vida por completo a ti. Te doy muchísimas gracias por esta palabra que tú nos das, por la iglesia en la que me has plantado, por los pastores que están al frente, y te pido que ese sacrificio pueda tatuarse en mi corazón y que pueda estar en mi cabeza todos los días de mi vida, para ya no ser esclavo del pecado, sino ahora ser libre en ti y por medio de tu palabra. En el nombre de tu Hijo Jesús, amén. Súper, amigos. Si alguien hizo esta oración, les recuerdo que al inicio de estos versículos que leímos de Juan 8, dice que si alguien permanece en mi palabra, no dice si alguien hace la oración en jóvenes, o si alguien viene y levanta la mano, o si alguien viene y va a un campamento. Dice si alguien permanece, y la permanencia trata de constancia. Entonces, yo te invito a que si decidiste hacer esta oración por primera o por octava vez, que estés dispuesta a permanecer, que sigas viniendo, que te acerques a nuestros líderes de jóvenes, Andrés y Pam, para que ellos puedan ayudarte a instruirte, para que nos puedan seguir guiando en la palabra, que te acerques también a nuestro pastor César y a los otros pastores de nuestra congregación, y que también, si estás en redes sociales, nos pases tu nombre, nos mandes un mensaje, y ten por seguro que aquí somos una familia de pecadores, pero todos salvos por el mismo Dios. Entonces, nos vemos la próxima semana, amigos. Muchas gracias por estar conectados con nosotros, y nos vemos el próximo fin de semana.